la recuperación de nuevas viviendas, tanto en la capital chaqueña como en el interior. Bueno, la situación que se da, ¿no? Con digo, el acceder a una vivienda, ¿no? Que haya un beneficiario, pero que a la vez después se encuentran con situaciones de alquiler o la venta de llaves que son ilícitos. Vamos a repasar cuál es la situación con el presidente del IBDUB, Fernando Berecoechea, quien está en contacto telefónico. Muy buenos días. Claudia Torres lo saluda. Hola Claudia, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para todos allí. Buen día, Berecoechea. Gracias por por este tiempo. ¿Cuál es la situación y cuántas viviendas se recuperaron? Mira, tenemos alrededor de 60 viviendas recuperadas desde el inicio de la gestión. Tenemos muchas denuncias aquí en el centro de denuncias. Nosotros hacemos operativos prácticamente rutinarios. Cada vez que un vecino denuncia alguna supuesta irregularidad en una vivienda, por supuesto activamos el protocolo de recuperación, hacemos la investigación primaria acá en el instituto, verificamos que la vivienda no esté cancelada, que la vivienda no esté escriturada, y si ninguna de esas dos cuestiones ocurren, automáticamente nos trasladamos hasta la vivienda y por supuesto damos inicio allí al proceso de recupero. La mayoría entonces de estas actuaciones se da por la denuncia de vecinos. En general siempre se da por denuncia de vecinos porque el número de viviendas que ha construido el Estado en los últimos, desde 83 hacia acá, la verdad que es muchísimo. Tenemos viviendas en toda la jurisdicción provincial, desde el plan articulado a IPO hasta acá, son miles de viviendas. Entonces por supuesto que la única manera en que el organismo tome conocimiento de que puede existir alguna irregularidad es a través de la denuncia de los vecinos. Entonces a partir de allí nosotros procedemos a investigar. Mira, hace unas 2 semanas y media aproximadamente habíamos acumulado viviendas denunciadas en Chacra 137 aquí en Resistencia y en Chacra 214, unas 30 viviendas con supuestas irregularidades. Hicimos un único operativo para que en el mismo día el equipo del instituto pueda abarcar la totalidad de las casas. De las 30 viviendas desestimamos 24 denuncias, no eran cierto lo que se había denunciado aquí, solamente 6 presentaban alguna posible irregularidad. A partir de allí, por supuesto, se deja la cédula de notificación, se les da un plazo a las familias para que hagan su descargo. De estas 6 familias, 2 pudieron justificar a criterio de la dirección legal de la gerencia legal acá del instituto, tenían argumentos válidos por el cual la vivienda en ese momento se encontraba circunstancialmente desocupada. Entonces proseguimos con el recupero de otras 4 viviendas. En definitiva, sobre 30 viviendas denunciadas, solamente pudimos avanzar efectivamente en el recupero de 4 viviendas. Y este es más o menos el porcentaje que tenemos entre denuncias efectuadas en el instituto y la situación real de abandono de una vivienda o de alquiler o de venta de una vivienda. Dentro de esas situaciones, ¿cuál es la que más registran, ¿no? Dentro de esas viviendas que tuvieron que ser recuperadas, ¿era porque ya las pusieron en alquiler, las vendieron, estaban abandonadas? En general ocurren las 3 situaciones. ¿Sí? Cuando hay una familia dentro de la vivienda que no es quien figura como adjudicataria acá en el organismo, por supuesto que averiguamos en qué situación llegó allí. Generalmente se da por alquiler o por venta. Nosotros explicamos que esa situación es ilegal, es irregular, no se puede vender, ceder o alquilar una vivienda construida por el Estado. Si la familia entiende y acepta la situación, que esto ocurre en muy pocas veces, y se retira voluntariamente de la vivienda, procedemos a recuperarla, desadjudicar y por supuesto adjudicarla a otra familia, pero generalmente se resisten a salir. Entonces lo que corresponde es hacer una denuncia de desalojo, y a partir de allí la justicia, bueno, tiene sus tiempos, así que nosotros solamente tenemos que esperar a que algún día dictamine el juez respecto al desalojo de la vivienda. Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con ese adjudicatario que fue de forma inicial? En principio, automáticamente queda desadjudicado y como sanción ya no puede recibir por parte del Estado ninguna ayuda que tenga que ver con vivienda. Estamos hablando de una vivienda nueva o estamos hablando de la posibilidad de tener una vivienda recuperada o de acceder a alguna línea de crédito.
desde el Estado para refaccionar, ampliar, o sea, automáticamente queda excluido del padrón de demanda libre que tiene el instituto. ¿Y qué pasa con aquello? Se considera un ilícito, pero ¿esto qué significa para quienes han accedido a pagar el alquiler sabiendo que bueno, era una vivienda social o comprar el inmueble o ocuparlo? ¿Qué pasa con ello? Mira, nosotros también lo tomamos como antecedente, queda sentado acá en los registros del instituto que esta familia ha alquilado o vendido. Bueno, las situaciones por las cuales llegan a ese acto que sabemos que es irregular son múltiples. Hay familias que argumentan situaciones muy críticas en la vivienda en la que estaban ocupando previo a la compra o el alquiler de esa vivienda. O sea, hay situaciones de alguna persona con alguna enfermedad o alguna discapacidad dentro del grupo familiar. En definitiva, los argumentos que los llevan a tomar esa decisión son múltiples. Nosotros siempre sostenemos lo mismo: nada justifica la comisión de un delito, nada, ni a usurpar una vivienda que no es de uno, ni por supuesto alquilar o vender. Pero bueno, lamentablemente ocurre, el mercado informal de viviendas sociales está ya arraigado en la sociedad, lamentablemente desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nosotros tomamos nota de esa situación y por supuesto también la excluimos del padrón general de demanda del Instituto de Viviendas. Lo consulto porque hace unas semanas se había aprobado un proyecto de ley justamente que va vinculado con eso, con las viviendas sociales y a través de esta modificación incorpora la figura del alquiler temporario como una práctica prohibida. Si esto suma, complementa y a la vez que cada inmueble sea declarado como bien o inscripto como bien de familia. ¿Esto Mirá, suma? ¿Esto ya en funciona? definitiva, eso ya existía. En definitiva, la ley que se aprobó no incorpora nada nuevo. En el reglamento que nosotros tenemos acá vigente en el instituto para determinar, en primer lugar, el perfil del beneficiario o adjudicatario de la vivienda y en segundo lugar, qué se va a hacer o qué se puede hacer con esa vivienda. Esto ya estaba establecido desde la creación del Instituto de Vivienda. Las viviendas sociales no se pueden vender, no se pueden alquilar, no se pueden prestar, por la simple y sencilla razón de que la demanda habitacional es siempre mucho más numerosa que la oferta en materia de viviendas que pueda llegar a tener el Estado. Siempre, y esto lo conversamos mucho con los otros presidentes de Instituto de Viviendas del país, siempre vamos a estar corriendo lamentablemente de atrás respecto a la demanda habitacional. Nosotros podemos tener paliativos, líneas de acción que tiendan justamente a reducir el déficit, pero el déficit es una cuestión que es dinámica. La necesidad de viviendas es una situación muy dinámica. Nuestros hijos crecen en nuestra familia y en algún momento se independizan de la familia y necesitan tener viviendas. No todos tienen la posibilidad de acceder a las viviendas del sector privado, no todos tenemos la posibilidad de alquilar una vivienda o poder comprarla. Entonces, en definitiva, la demanda es tal que esta situación de por lo menos intentar que la vivienda sea utilizada como vivienda única familiar, bueno, ya está escrita desde hace mucho tiempo. Las viviendas sociales no se alquilan, no se prestan, no se ceden, no se venden, desde la entrega de la vivienda hasta tanto esté cancelado el préstamo con el instituto o escriturada la vivienda. Recuerden que lo que hace el organismo es darle un préstamo a la familia, porque en definitiva esto es así. Nosotros el valor de la vivienda se lo prestamos a la familia adjudicataria y el Estado lo cobra en 30 años, 35 años, 40 años de la devolución de ese crédito. Ese dinero que la familia devuelve son las cuotas que todos los meses nosotros cobramos, que es lo que nos permite hacer más obras. Entonces, en definitiva, la ley, si bien incorporó esta cuestión de bien familiar, de inscribirla como un bien de familia, según los asesores aquí del Instituto de Viviendas Legales, no cambia mucho la situación, pero todo el resto de las cuestiones que se puntualizaban en esa ley ya estaban en práctica desde hace muchísimo tiempo. Bien, y la última, Berecochea, que esas viviendas pasan a estar en disponibilidad. ¿Cómo será este proceso? Porque también entiendo, con la utilización por allí o muchos años, como cualquier inmueble también, ¿no? Comienza a tener sus inconvenientes o sus fallas.
Mira, hemos recuperado viviendas del plan AIPO y hemos recuperado viviendas entregadas hace menos de un año. En definitiva, el abanico de situación en el estado en que se encuentra la vivienda es múltiple. La verdad que hemos encontrado viviendas destruidas y hemos encontrado viviendas en perfecto estado. Entonces, si en función al deterioro que tiene la vivienda, nosotros hacemos una pequeña intervención para ponerla otra vez en condiciones la vivienda, prolongar la vida útil de la casa y a partir de allí procedemos a adjudicar a la vivienda. Esta es la pregunta recurrente, bueno, ¿a quién le dan la casa recuperada? Es lo que me preguntan siempre. Nosotros tenemos casi 45.000 familias en el padrón de demanda libre aquí. Hacer un sorteo de una vivienda por un padrón de 45.000, la verdad que me parece una locura. Nosotros tenemos 3 grupos de familias bien identificadas acá en el organismo. Por un lado, este padrón que te decía, de 45.000 familias en toda la provincia. Por otro lado, tenemos un padrón muchísimo más reducido, en donde compartimos base de datos con IPRODICH. Estamos haciendo un trabajo articulado muy importante desde el principio de gestión, en donde, bueno, tenemos familias que por supuesto se encuentran con una situación muy particular, por algún integrante familiar que tiene alguna situación particular, y tenemos además un tercer grupo mucho más reducido aún, que tiene que ver con aquellas familias que en su momento denunciaron ante la justicia la situación de vulnerabilidad extrema que pasaban, y que la justicia, después de varias instancias, llega a una sentencia final que le pide al Estado, le obliga al Estado provincial a dar una respuesta en materia de viviendas a estas familias. Cada mes que nosotros incumplimos con una sentencia firme son astrientes que el instituto tiene que pagar. Nosotros el mes pasado hemos pagado casi 9 millones de pesos de multa por incumplir una sentencia judicial, pero simplemente porque no teníamos alguna vivienda disponible para poder dar cumplimiento a esa sentencia. Entonces, en definitiva, la adjudicación es directa una vez que recuperamos una vivienda en base a estos 2 grupos últimos que te decía. Bien. Berecoechea, le agradecemos su tiempo, que tenga buena jornada. Gracias, igualmente un saludo para todos. Muy amable. Fernando Berecoechea, el titular del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Viviendas. Bueno, respecto de esta situación que se da, ¿no? El recupero de viviendas que, bueno, sigue siendo todavía una cuestión y algo que sigue siendo denunciado por vecinos. La única forma, ¿no? Para que de esa manera se pueda comenzar con ese proceso, ¿no? De verificación. Y nos decía, ¿no? Por ejemplo, en la última etapa de 30 denuncias, bueno, solamente 6 estaban en esas condiciones de irregularidad y por ello también se procedió. La nota completa podrás repasarla en un ratito nada más en libertaddigital.com.ar. Desde Resistencia Chaco, transmite LRH 361. Radio Libertad 99.1. Estás en Libertad. Estás bien informado. Para que estés siempre bien informado. Este es el resumen de noticias en Libertad. En Libertad. Ocho de la mañana en toda la República Argentina, en la ciudad de Resistencia, el cielo se encuentra cubierto, 18 grados 3 décimos la temperatura. Locales. Caso Cecilia, hoy se conocerá la decisión de la jueza ante el pedido de sobreseimiento de la casera de la familia Sena. Desde las 9 se van a reanudar las audiencias previas al juicio por jurados. Hoy se trata